Absolute Martian Manhunter número 9. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en una sala de operaciones, o algo similar. Los agentes High y Low le dicen al marciano que intentaron comunicarse con él, pero su silencio no les ha dejado elección. High ordena iniciar la autopsia, pero Low le aclara que, cuando aún está vivo, se trata de una vivisección. Desde la mesa, el marciano intenta comunicarse con John, pero sin éxito. Nos movemos con John, quien se presenta como agente del FBI ante una pareja de esposos. Les explica que está allí para hablar con la esposa sobre un sueño que ella tuvo hace aproximadamente una semana. Uno donde salía un tipo de un solo ojo rojo. Ambos reaccionan con desconcierto, y Tiffany responde que no sabe de lo que está hablando. John piensa que no haber visto al marciano en una semana podría considerarse un progreso saludable, pero que el reemplazo es aún peor, que apareció el mismo día que el marciano desapareció y que ve lo peor en todo. A su lado, Despair de Zero, Desesperación Cero o Absolute Despero, para abreviar, comenta que la mujer no respeta a su marido y que él no confía en ella. Los esposos discuten, y Despero le pregunta a John si la situación no le parece familiar. John se retira de la vivienda, disculpándose por haberlos molestado. Despero comenta que por quien realmente se siente mal es por el hijo, quien está fuera, porque ambos lo ponen en riesgo de adicción, indigencia, prisión o cualquier otro destino similar. Nos movemos a otro hogar. En él, Axul, el hombre con 3 familias que el marciano visitó en el número pasado, intenta golpear a John con una botella de licor, mientras afirma que no pueden quitarle a sus hijos por un estúpido error. Envió la foto equivocada a la esposa equivocada. Despero comenta que el hombre con 3 familias ahora es el hombre sin familias. Axul se derrumba, gritando que no le dejarán ver a sus hijos. John le aclara que realmente solo está allí por sus sueños. Despero plantea que la situación es tan patéticamente cliché que invita a prenderse fuego. John piensa que el marciano probablemente llamaría a eso una mala idea y le pondría un número, pero Despero responde que no se trata de una idea, sino más bien de un estado mental, y le recuerda que él es Despair de Zero, su nuevo compañero. Su último y mejor amigo, y el único que John necesitará. John responde que no es su amigo. Luego le entrega su tarjeta a Axul y le pide que lo llame si vuelve a soñar en verde. Mientras se retira, piensa que no tiene idea de lo que Despero quiere, y este le responde que nunca se lo preguntó. Mientras caminan bajo la lluvia, lo abraza y le dice: Estoy aquí para destruirte, John. Física, mental, espiritualmente, y a través de ti, a toda tu realidad mundana. No soy como el anterior. Siempre seré honesto contigo, compañero. Lo prometo. Alguien tiene que serlo, ¿no? John le quita la mano de encima y pregunta qué se supone que significa eso. Nos movemos a la prisión. John visita a un condenado a muerte. Este tampoco sabe dónde está el marciano, pero está feliz de hablar. El hombre pasa todo el día y toda la noche imaginando su muerte, imaginando lo peor. Despero afirma que hay cosas peores que la muerte, mucho peores. El recluso se pregunta si dolerá o si será como estar drogado. Despero asegura que dolerá y que dolerá muchísimo. John sabe que el hombre se pregunta cuáles serán sus últimas palabras, su último pensamiento, lo último que vea. Despero responde que lo último que verá será un mar de rostros hostiles. El condenado a muerte le cuenta a John que en unos días lo matarán en una sala que llaman el teatro, y que la gente vendrá desde lejos solo para mirar. John piensa que es difícil imaginar a este hombre de voz suave haciendo algo para terminar allí. Despero responde que mató a una mujer y a 2 guardias de seguridad ancianos durante un robo a mano armada, que salió mal. Por lo tanto, hay nietos llorando por todas partes. Mientras se van, una alarma le recuerda a John que tiene una cita con la doctora Trapp. Nos movemos a otro lugar. Tyler juega con una figura con la forma del marciano, viviseccionándolo del mismo modo en que los agentes High y Low lo hacen con él, a quien le han abierto el pecho. Low le pide a su compañero que tenga cuidado, pero High le pide que se tranquilice, ya que ha tomado las precauciones psíquicas estándar. La energía estalla en una explosión de formas y colores que se proyectan sobre los rostros de ambos. High saca algo del cuerpo del marciano, y otro agente, el del sombrero de copa, le pregunta qué es lo que ve. High describe una experiencia de geometría cuántica, supercomprimida, y afirma percibir 10 billones de interpretaciones de Bob. Intenta explicar que algo está impregnado con demasiado contenido, y que la mente y la forma no encajan. Luego, como está High, exclama cosas como:
¡Buenos huevos verdes! ¡Huevos verdes! Y... ¡Hombre! ¡Noche Blanca sobreexplota! ¡Peligro! Como comentario, eso es lo que dice. No me lo he inventado. A propósito, Bob es otro nombre que se le dio al White Martian, el marciano blanco, en un número anterior. En otro lugar, Tyler toca el centro del pecho del muñeco del marciano, y en el cuarto oscuro la energía estalla, bañando a todos. Lejos de ahí, Despero le pregunta a John si alguna vez ha pensado en terminar con todo. Si alguna vez surge el impulso, al ir al trabajo, de girar hacia el tráfico que viene de frente. John llega al consultorio psiquiátrico de la doctora Trapp, mientras vemos cómo Tyler continúa jugando, pero esta vez con una figura de su padre. John ingresa al lugar. Despero le pregunta si se imagina tragándose el arma de servicio y si alguna vez ha contemplado la oscuridad. John se disculpa por llegar tarde e intenta explicar que está trabajando en algo grande. La doctora Trapp le responde que está perfectamente bien y que no necesita excusas. John aclara que no es una excusa, sino una explicación. Pregunta dónde está Tyler. Bridget le responde que Tyler está en la otra habitación, jugando. La doctora agrega que querían hablar con él a solas antes de traerlo. Despero le dice a John que debería haberse lanzado al tráfico. Eso le habría ahorrado algo de sufrimiento. La doctora le pregunta a John si sabe por qué están allí ese día. John responde que sí, que es para arreglar su matrimonio y para que su familia vuelva a la normalidad. Despero comenta que lo han llevado bajo falsas pretensiones y que esa mujer no es una sanadora. Su boca está llena de cuchillos. Mientras tanto, en otro lugar, el agente High continúa hurgando dentro del marciano, quien le suplica mentalmente a John que lo ayude. La doctora expone que Bridget le ha dicho que John ha estado comunicándose con alienígenas, que le dicen que haga cosas y que pueden leer pensamientos. Le pregunta si es verdad y si hay alienígenas en la habitación en ese momento. Despero señala que Bridget le ha contado su secreto a una extraña y que ha traicionado su confianza, y ordena que mate a la doctora antes de que sea demasiado tarde. John lanza un grito de negación, y Despero concluye que está bien, pero que no diga que no lo advirtió. La doctora le pregunta si está bien. John responde que, desde la cafetería, desde su accidente, las cosas han cambiado. Despero se burla de que lo haya llamado un accidente. Bridget lo interrumpe y afirma que comenzó a comportarse de forma extraña, antes incluso de que llegaran a Middleton, y que algo ocurrió en Washington, D.C., que él no quiere contar. Despero, intrigado, propone echar un vistazo dentro de su mente, y describe el recuerdo como uno pintado con vergüenza, indignación y antiséptico de oficina. En la memoria, un hombre plantea acusarlo de soborno, corrupción y conspiración, pero le da la opción de aceptar el traslado y desaparecer, para evitar la vergüenza. John sostiene que no pasó nada en Washington y que simplemente lo trasladaron. Despero le susurra al oído que se está volviendo bueno mintiendo y que casi lo convence, a pesar de que vive en su cabeza. Eso le encanta. Mientras tanto, en el cuarto oscuro, una columna de energía luminosa en forma de criaturas parecidas a luciérnagas se eleva desde el cuerpo del marciano. Por su parte, Tyler continúa jugando con el cuerpo del marciano, como si estuviera haciendo magia vudú. John se desespera y expresa que le gustaría ver a su hijo. Se suponía que estaba acudiendo a una terapia familiar. Bridget intenta decirle que no es una buena idea, pero Despero se adelanta y le dice a John que nunca lo dejarán volver a ver a su hijo. Mientras tanto, en el cuarto oscuro, el hombre del sombrero de copa dirige un lanzallamas hacia las luciérnagas, quemándolas en el acto. La doctora Trapp declara que cree que John está en medio de una ruptura psicótica masiva, que sus síntomas son clásicamente esquizofrénicos, aludiendo a las voces, los poderes, los alienígenas, las sombras y las figuras. John pregunta cómo sabe sobre las sombras, y Despero le dice que van a cortarle el cerebro y reemplazarlo por uno que funcione bien. John coge su abrigo para irse. Bridget le pide que se siente, y la doctora agrega que, en las garras de una ilusión, es peligroso. John, enfurecido y alterado, le pregunta a Bridget por qué tuvo que hacer eso. Bridget exclama que sabe que él no haría nada malo a propósito, pero le recuerda que lleva un arma y le pide que lo entienda. John pregunta si cree que le haría daño a su hijo, y Despero comenta que ellos piensan que es un monstruo y le pregunta si acaso están equivocados. John le recuerda a Bridget que ella dijo que, si él venía, podrían hacer una cirugía de emergencia para salvar su matrimonio, que eso fue lo que dijo por teléfono. Pero eso se siente más como un funeral o como una autopsia. Mientras tanto, en el cuarto oscuro, el agente High continúa recolectando energía luminosa del cuerpo del marciano, mientras que el otro agente barre el suelo. John, aún fuera de control,
Le dice a Bridget que sabe que ella no haría esto. Se lo habría contado, así que comprende que esa no es ella. Despero replica que sí lo hizo y que lo está haciendo ahora mismo. Bridget, por su parte, declara que está desesperada y que no sabe qué hacer. Mientras tanto, una luciérnaga consigue escapar con vida del cuarto oscuro. John coge a Bridget de la muñeca y le grita que no puede ser ella, que tiene que ser otra cosa. Piensa en Despero, el White Martian y el Green Martian. Alguien le hizo algo. Bridget se resiste y Despero le dice: Tienes razón, John. Puedo mostrártelo si quieres. La visión marciana está fallando, pero creo que estás listo para algo mejor. Ver la existencia por la cosa dolorosa y vacía que realmente es. Ver los verdaderos colores de la gente. Azul. Comprender el significado siniestro detrás de cada declaración o acción aparentemente inocua. Ver cómo la gente te ve, como siempre te han visto, como siempre te verán. Despero activa la Desperovisión. La visión Despero. La doctora ahora aparece como un monstruo azul. Bridget le grita a John que hace esto porque lo ama, pero la visión Despero le muestra que lo que está diciendo es que nunca lo amó. Despair de Zero insiste en que puede ver cómo la gente lo percibe, como siempre lo han visto. Y John, ahora con la forma del marciano, exclama el nombre de su hijo. La doctora Trapp le ordena que se calme. Pero John echa a correr fuera de la habitación y por el pasillo, gritando el nombre de Tyler, a quien vemos emanando humo blanco de su nariz. Luego, mientras Bridget y la doctora lo persiguen, mientras la luciérnaga continúa su vuelo en medio de la oscuridad de la noche, John finalmente llega a la habitación donde está Tyler. Cuando abre la puerta, lo ve flotando en el aire, con el humo ocupando toda la habitación y con la figura del marciano, o lo poco que queda de ella, en el suelo. John no puede creer lo que está viendo, y Despero le recuerda: Te dije que demostraría la verdad. ¿No es así, amigo? Bridget coge a John por el rostro y le confiesa que Tyler ha estado mucho mejor, que ha mejorado desde que él se fue, que empezó a hablar y que ahora habla con ella todo el tiempo. Pero la visión de Despero afirma que él era el problema y que están mejor sin él. Bridget le confiesa que solo puede oírlo en su cabeza, que lo oye todo el tiempo, y le pide que vaya con los enfermeros musculosos que han entrado para llevárselo. John se resiste con todas sus fuerzas. Finalmente, consigue zafarse de su agarre y echar a correr, mientras que Despero estalla en risas. Mientras corre, John se pregunta cómo y por qué vino allí. Despero responde que vino por ayuda y le pide que recuerde. John tropieza y cae. Cuando levanta la mirada, una voz le pregunta si está bien. Ahora está en la sede del FBI, en la oficina de su jefe. Este es el momento en que John intenta negarse a la nueva misión, y menciona a su familia y a su hijo. Su jefe le pregunta si está drogado, y le ordena que se vaya a casa, que duerma, que necesita descansar. Mientras tanto, fuera, un pelotón de fusilamiento está a punto de acabar con la vida de varias personas con los ojos vendados. Esto no sé de dónde salió. Mientras los disparos retumban en sus oídos, Despero se burla de John, ya que vino al lugar equivocado. John se da la vuelta y admite que así es. Pero no muy lejos de allí, la luciérnaga continúa con su vuelo. Mientras Bridget aspira el humo que emana del cuerpo de Tyler, lo que la hace pensar que todo es perfecto, Despero le confiesa a John que puede ver por qué el Green Martian lo eligió. Él es perfecto. John replica que no fue elegido, pero Despero le responde: Oh, vamos. Ya debes haberte dado cuenta. ¿Crees que fue coincidencia que estuvieras en esa cafetería, ese día, en ese momento? ¿Crees que tú, o cualquiera de ustedes, tiene elección en algo de esto? Mientras tanto, en el cuarto oscuro, el agente Hyde le informa al agente del sombrero de copa, quien parece ser su jefe, que ha descubierto un vínculo, un ancla en el mundo físico, y que el agente Rainbow lo está siguiendo de regreso mientras hablan. Su superior le pregunta si ese ancla es estadounidense. Hyde le responde: Sí, señor. Un agente del FBI llamado John Jones. Por su parte, la luciérnaga no deja de volar. Mientras que, en la habitación del consultorio de la doctora Trapp, Tyler y Bridget se entregan por completo al placer del humo blanco, con la tablet del marciano en el tacho de basura. Despero coge a John por la cabeza y le dice: Están jugando contigo, John, moviéndote de un lado a otro, sacando piezas, haciendo que partes de ti se iluminen.
Tu vida es un juguete de plástico barato para ellos. Todos ellos. Pero, lamento decirlo, se han aburrido de ti, amigo. Te están tirando a la basura. Finalmente, vemos al agente Rainbow, Arcoiris, liderando la redada contra John. No sé qué esperan encontrar ahí, ya que John aún debe seguir en el consultorio de la doctora Trapp, al igual que Bridget y Tyler, pero más que agentes, parecen tropas del ejército, con rifles, bazucas y hasta helicópteros. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Absolute Martian Manhunter número 9, con guión de Dennis Camp y arte de Javier Rodríguez. Saludos a Frank Overy. Te cuento que Javier Rodríguez deslumbra con su dominio del color y la narrativa en la aclamada History of the Marvel Universe y series como Defenders y Daredevil. Apoya a Dios de Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.